Era un estudiante nuevo en la escuela secundaria Southern Lehigh en Pensilvania, entrando en mi tercer año de secundaria sin conocer a nadie, lo cual fue realmente difícil. Todo el mundo, obviamente, ya tenía su grupo de amigos para entonces. La peor parte era la hora del almuerzo, aunque mi escuela no permitía que los juniors, tercer año, salieran a almorzar, solo los seniors, cuarto año. Así que tuve que comer en la cafetería. Lo temía porque sabía que no tendría con quién sentarme y no quería forzarme a entrar en una mesa al azar. Cuando finalmente llegó la hora del almuerzo, sin embargo, entré a la cafetería con mi bandeja de comida buscando un lugar donde sentarme. Cada mesa estaba ocupada. Ni siquiera tenía la opción de sentarme solo, pero había una mesa en la esquina de la cafetería con solo 2 niños sentados. Ese era el lugar menos intimidante para sentarse, así que caminé hacia allí y pregunté si podía sentarme. Ambos se miraron el uno al otro y uno de ellos dijo que sí. Noté, al sentarme, que los dos eran gemelos idénticos. Parecían ser parcialmente de herencia hispana, pero no tenían acento. Honestamente parecían estar bien. Se presentaron como Antonio y Bruno y tuvieron una conversación conmigo. Me invitaron a pasar el rato con ellos después de la escuela y honestamente pensé, ¿por qué no? Tenía que empezar en algún lugar en cuanto a hacer amigos. Conseguí sus números y después de la escuela, fui a casa a dejar todas mis cosas. Poco después, recibí un mensaje de texto de Bruno diciéndome que él y su hermano estaban planeando pasar el rato. Me dijo que nos viéramos alrededor de las 9 de esa noche, en el cementerio cercano, que estaba a unos 10 minutos a pie de mi casa. Dijo que había un lugar genial para pasar el rato cerca de allí. Además, el primer día de escuela fue un viernes, así que teníamos libre el día siguiente. No tenía nada que hacer, así que dije que sí, estoy dispuesto. Cuando llegó el momento, Bruno me envió otro mensaje preguntando si aún iba a venir. Dije que sí, que iba a salir en unos minutos, y confirmé que nos encontraríamos en el camino junto al cementerio. Él dijo que sí, así que comencé mi caminata en la oscuridad hacia el cementerio. Cuanto más caminaba, más pensaba en mi mudanza y en ser el nuevo en la escuela secundaria, pensando en el hecho de que estaba caminando literalmente hacia un cementerio en la noche para pasar el rato con 2 chicos que acababa de conocer. De todos modos, llegué al pequeño camino junto al cementerio y pregunté a Bruno dónde estaban. Empezó a escribir de inmediato y dijo que estaban en el bosque, pasando el rato junto a un pequeño lago que querían mostrarme. Luego envió rápidamente su ubicación. Así que me adentré en el bosque, apartando ramas de mi camino, usando mi pequeña linterna del teléfono como mi única luz. Comencé a llamar a Bruno y Antonio, sintiendo que estaba lo suficientemente cerca según la ubicación que me envió, al menos. De repente, escuché pasos, así que me detuve. Definitivamente, eran pasos acercándose. Eran muy bajos y lentos. Grité que más les valía no estar tratando de asustarme. Bueno, no me respondieron. Decidí que esto era estúpido. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia el camino. Esos pasos que mencioné antes pasaron de ser silenciosos y lentos a rápidos, y antes de que pudiera reaccionar, alguien tenía sus uñas clavadas en mi cuello, efectivamente estrangulándome. Escuché una voz familiar gritando, «¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo!». Logré liberarme del semi-estrangulamiento y corrí hacia el camino. Sé que me siguieron hasta la línea de árboles junto al camino. Era más rápido que ellos y podía correr por millas. Y eso fue lo que hice. Corrí directamente a casa y le conté a mis padres. Consideraron llamar a la policía, pero pensé que sería mejor conseguir fotos de las marcas de uñas en mi cuello y reportarlo a la escuela al día siguiente. Eso fue lo que hicimos, y con la ayuda de los mensajes de texto que recibí de Bruno, pude conseguir que los 2 estudiantes fueran expulsados. Mis padres me hicieron bloquear ambos números. No discutí eso, aunque mis padres querían confirmar que estos chicos no sabían dónde vivíamos. Les dije que no que yo supiera. De todos modos, una noche, como una semana después, me desperté sintiendo mi habitación realmente fría.
Escuché el sonido del viento soplando en mi habitación y miré hacia la ventana para ver que estaba completamente abierta. Me pregunté si mi madre había entrado a abrirla, pero eso no tendría absolutamente ningún sentido. Estaba haciendo como 50 grados esa noche. Caminé hacia ella y miré hacia abajo. Unos pocos pies debajo de la ventana de mi habitación, hay una parte del exterior de mi casa que sobresale, creando una especie de repisa debajo de mi ventana que mi padre siempre me dijo que usara en caso de incendio. Cerré mi ventana y caminé hacia el dormitorio de mis padres. Toqué suavemente y abrí la puerta, y mi mamá, somnolienta, preguntó qué. Tuve que preguntarle si había abierto mi ventana. Se sentó diciendo, ¿por qué?, con una voz ahora más preocupada. Le dije que mi ventana estaba abierta de par en par por alguien. Empezó a sacudir a mi papá para que se despertara y revisara mi habitación conmigo, pero cuando se despertó, me dijo que creciera y volviera a dormir. Dejé la puerta de mis padres abierta mientras caminaba de regreso por el pasillo a mi habitación, y me di cuenta de algo que me sorprendió. Mi puerta parecía estar medio cerrada ahora, en lugar de completamente abierta cuando la dejé. Empujé la puerta un poco para poder mirar a través de la rendija y ver si, ya sabes, alguien estaba detrás de la puerta. Aunque tuve el pensamiento de la posibilidad, nunca podría haber esperado realmente verlo. Había alguien escondido detrás de mi puerta. Grité por mi papá como una niña pequeña. Grité tan fuerte que estoy seguro de que se podía escuchar a 3 puertas de distancia, y mi puerta de repente se cerró de golpe justo cuando mi papá venía corriendo de su habitación hacia mí. Grité que había personas en mi habitación, así que irrumpió en la habitación y encendió la luz. En ese momento, vimos la pierna de una persona saltando por mi ventana. Mi papá corrió hacia la ventana, luego bajó las escaleras y salió por la puerta principal para intentar perseguirlos, pero volvió unos minutos más tarde, sin aliento, diciendo que no vio a nadie. Lleno de energía y miedo, juré que tenían que ser esos gemelos que hice que expulsaran. Mi papá llamó a la policía y tuve que hablar con ellos cuando llegaron, explicando toda la historia desde el incidente en el bosque. Mi padre respaldó mi historia, pero sin prueba de quién entró. Dijeron que no había mucho que pudieran hacer. Simplemente nos ordenaron cerrar con llave las puertas y considerar instalar cámaras afuera. Tan seguro como estaba de que era uno de esos gemelos, o ambos, en mi habitación después de pasar un par de meses durmiendo con miedo, nada de esta naturaleza volvió a suceder. Mirando hacia atrás ahora, no sé por qué estaba tan dispuesto a encontrarme con estos chicos en el bosque por la noche. Debería haberme dado cuenta en la cafetería ese día de que parecían ser problemáticos y debería haberme mantenido alejado. En mi primer año de secundaria, en la clase de gimnasia, tuvimos un profesor sustituto de uno de los días más tormentosos del año. Era un hombre mayor, no un ciudadano de la tercera edad, pero canoso, tal vez de 55 a 60 años. Tomó asistencia y cuando pasó por mí, hizo una doble toma, lo que encontré un poco incómodo. Sin querer presumir, pero siempre supe que lucía mayor y realmente bien para ser un estudiante de primer año de secundaria. El sustituto nos dijo que nos organizáramos en nuestros equipos de voleibol y desapareció en el pasillo por los vestuarios por un tiempo. 40 minutos pasaron y el periodo terminó. Era hora de cambiarnos y volver a casa. Entré al vestuario y por alguna razón mi casillero no se abría. Intenté mi combinación habitual una y otra vez y no se abría. Tuve que ir al sustituto y hacerle saber para pedir mi combinación de nuevo. Supuse que quizás simplemente olvidé la combinación por alguna razón. El sustituto me dijo que esperara unos minutos y que conseguiría la lista de combinaciones de los casilleros. Esperé fuera de la oficina y finalmente salió con un libro en sus manos, abierto en una página específica. Caminó al vestuario de chicas conmigo, lo cual no esperaba. El vestuario estaba básicamente vacío ahora, con una chica terminando de cambiarse. Caminó hacia mi casillero
e intentó la combinación escrita en el papel. No funcionó, no importa cuántas veces lo intentó. Cada vez que lo intentaba y fallaba, me miraba y se reía. Me reía por cortesía para ser educada, pero luego empezó a ponerse raro. Puso su mano en mi hombro mientras decía que resolveríamos esto. Intentó la combinación de nuevo con su mano aún en mi hombro, y no funcionó de nuevo. Sentí su mano deslizándose lentamente desde mi hombro hacia mi espalda baja. Me alejé y agarré mi mochila diciendo que estaba bien, que llegaba tarde a mi autobús. Intentó la combinación en el casillero una vez más y se abrió. Sonrió y se alejó. Esperé hasta que escuché la puerta del vestuario cerrarse y procedí a cambiarme rápidamente. De repente, la habitación se oscureció. Terminé de subirme los pantalones y metí mi casillero en la oscuridad. Me puse la mochila y comencé a caminar hacia la salida trasera del vestuario que llevaba afuera. Temía que el sustituto estuviera esperando justo al lado de la puerta por mí. Sentía vibras predatorias de él. Cuando llegué al final de ese pasillo específico de casilleros en el que estaba en la intersección de dos filas. Tendría que girar a la izquierda para llegar a la puerta de salida, pero aún así, naturalmente, tuve que mirar a la derecha para asegurarme de que estaba despejado. Había un poco de luz filtrándose desde una sola ventana rectangular que estaba bajo el techo. Era suficiente para que viera a alguien asomándose desde detrás de la pared de casilleros. Por eso corrí hacia la puerta de salida. Él vino detrás de mí diciendo: «Espera, no es lo que parece». Corrí afuera bajo la lluvia, fuera del campus de la escuela secundaria, y caminé el resto del camino a casa, dándome tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. Para cuando llegué a casa, empapado, se me ocurrió que probablemente cambió la combinación de mi casillero de alguna manera como una forma de quedarse a solas conmigo en el vestuario. En cuanto a lo que podría haber estado planeando hacer cuando cortó las luces, nunca quise imaginarlo. Honestamente, estaba demasiado asustada emocionalmente y francamente avergonzada para contarle a alguien, ni siquiera a mis padres o amigos. Era algo que simplemente guardé para mí todos estos años porque, sinceramente, no me siento cómoda contándoselo a las personas. Cuando estaba en la escuela secundaria, formaba parte de la banda, y en mi escuela, la banda era básicamente una clase fácil. Era eso, orquesta o coro, así que elegí banda. De todos modos, nuestro profesor de banda, el señor Nicholson, tenía un sistema de calificaciones configurado de tal manera que, siempre y cuando asistieras a clase y a tus lecciones semanales, obtenías una A. Lamentablemente, hacia el final de un trimestre, me faltaban 2 lecciones. Debido a eso, mi calificación era una B. Fui a hablar con él después de clase para preguntar si podía recuperar las lecciones y, aunque parecía reacio, dijo que me permitiría venir durante un periodo de almuerzo y practicar en una de las salas de almacenamiento de abajo para obtener crédito por una lección. Estaba más que contento con eso porque, realísticamente, probablemente solo jugaría juegos en mi teléfono de todos modos, en lugar de practicar realmente. Llegué a la sala de música durante mi periodo de almuerzo al día siguiente, así que tomé mi saxofón y me dirigí por las escaleras fuera de la sala de música hacia el área del sótano para el departamento de música. Siempre fue un poco espeluznante allí abajo porque absolutamente nadie, aparte de los profesores de música, iba allí usualmente, y las luces eran bastante malas. Pero sabes cómo cuando estás en una habitación con alguien, incluso si no necesariamente los escuchas, puedes sentir su presencia de alguna manera. Esa fue de repente la sensación que tuve de estar parado en esa habitación completamente oscura. Levanté mi mano temblorosa y presioné el botón de inicio de mi teléfono para encender la pantalla solo por medio segundo. Eso fue suficiente para ver a alguien de pie en la esquina de esta pequeña habitación de almacenamiento, a 3 pies de distancia de mí. Pretendí no haber visto nada, pero ya era demasiado tarde. Lo que escuché rompiendo el silencio entonces fue una mano que tocaba mi hombro 2 veces y empezaba a apretarlo.
Básicamente me lancé hacia la perilla de la puerta, luchando por encontrarla al principio, pero tirando de la puerta abierta cuando lo hice. El hombre en la habitación conmigo intentó empujar la puerta para cerrarla después de que la abrí, pero ya estaba fuera. Corrí por las escaleras y fuera de la puerta al nivel principal de la sala de música, donde las luces aún estaban encendidas. Corrí hacia el señor Nicholson para contarle, sin aliento. Llamó a seguridad para revisar la sección del sótano de la sala de música, pero la seguridad regresó arriba y dijo que, aparte de un montón de equipos de música movidos, no había nadie allí abajo. El resto del período, el señor Nicholson canceló su lección de flauta y me senté allí en la habitación con él y 5 flautistas explicando toda la historia en detalle. Sin cámaras en la sala de música, no había forma de atrapar a quien quiera que bajara allí y cortara la energía del sótano. Parecía que estaba intentando robar equipos de música costosos y Dios sabe qué más. Al día siguiente, me llamaron a la oficina del decano para dar mi versión de lo que sucedió, y el resto es historia. Una noche, mis amigos y yo ideamos un plan genial. Íbamos a colarnos en el sótano de la escuela secundaria a través de una de las ventanas que estaba rota y nunca se arregló. Lo especial de esta ventana era que tenías que saltar una pequeña reja metálica que rodeaba la escalera exterior que llevaba al sótano. No es que realmente impidiera a alguien pasar, pero añadía esa barrera extra que te hace sentir que realmente estás haciendo algo travieso al cruzarla. Nos aseguramos de que no hubiera coches de seguridad cerca y saltamos la reja. Arrastrarnos a través de la ventana resultó difícil considerando que teníamos que impulsarnos para luego arrastrarnos a través de una abertura increíblemente estrecha. Pero una vez dentro, estábamos dentro. Nos dispersamos unos de otros para explorar diferentes áreas. Una cosa era segura, el sótano de la escuela era un desastre y cualquier cosa menos interesante. Había poca luz. Una pequeña luz blanca estaba encendida en un rincón lejano, y la luz del cartel de salida en realidad producía más luz de lo que uno pensaría. Estaba mirando a mi alrededor cuando vi a uno de mis amigos frente a mí. Me susurró, «Vamos arriba». Así que lo seguí arriba y abrió la puerta al pasillo principal de la escuela. Todo estaba oscuro. Siempre pensé que al menos algunas luces se dejaban encendidas en la escuela por la noche, pero no, ni una sola luz estaba encendida, y todo lo que realmente se destacaba a la vista eran los diversos carteles de salida brillando en rojo. Seguí a mi amigo al baño, y él entró en uno de los cubículos. Susurré, «Apresúrate». Esperé un rato, y luego mi teléfono comenzó a sonar. Lo contesté, y era uno de mis amigos, Chris. Preguntó dónde demonios me había metido. Le dije que estaba arriba con Roland o Brandon. Dijo, «¿Qué quieres decir? Ellos están conmigo». Y justo después, tanto Brandon como Roland dijeron «Hola», aparentemente en altavoz. Tartamudeé la palabra «yo» y me detuve intentando pensar con claridad. Luego hubo una risa proveniente del cubículo. No era la risa de ninguno de mis amigos. Miré hacia arriba al cubículo y había alguien mirándome por encima, probablemente parado en el inodoro. Grité «Santo cielo» repetidamente al teléfono mientras salía del baño. Poco después de salir, escuché la puerta del cubículo cerrarse con fuerza. Intenté correr de vuelta al sótano en la oscuridad, pero no fue fácil encontrarlo en la oscuridad. Afortunadamente logré encontrarlo, así que comencé a gritar sus nombres mientras corría por las escaleras. Grité, «Vamos, vamos», cuando respondieron, y, uno por uno, saltamos de algún tipo de cubo a la repisa de la ventana y nos arrastramos de nuevo al exterior. Yo fui el primero en salir, temiendo que la persona del baño me siguiera. Cuando todos estuvimos fuera, les expliqué, sin aliento, pero ahora riendo ahora que me sentía seguro con todos ellos a mi lado, supongo que fuimos ruidosos o algo así, porque cuando todos empezamos a mirar alrededor al edificio de la escuela y a todas las ventanas de las aulas, en una de las ventanas del piso inferior había alguien con las manos presionadas contra el vidrio.
Solo se podía ver quizás la mitad de su cara. Dije, ese tiene que ser él, mientras Roland nos instaba a salir de ahí. Corrimos hasta que estuvimos fuera de las instalaciones de la escuela y eso fue todo. Inventamos muchas posibles explicaciones, pero ninguna realmente tenía sentido.